su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido en su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido en su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido en su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido en su poder. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, cantarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo amará, con pandero danzará y dirán: ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que hizo, cantarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará, con pandero danzará y dirán: ¿quién como Jehová? Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil y ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo, viene Cristo, fuerzas me da. Y a veces me siento débil y ya no puedo escalar. Levanto mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa y ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar.
25 del libro de Mateo, que es el texto, ¿verdad?, que se tiene para este tipo de servicio, el cual es una parábola, ¿verdad?, la parábola de los talentos. Podemos ver que como parábola ya se ha explicado más de una vez de que una parábola es traer una ilustración, ¿verdad?, de algo terrenal, de algo que se está acostumbrado para poder aplicar una enseñanza espiritual. Por lo tanto, ¿verdad?, los talentos fue, en otras palabras, un ejemplo usado por nuestro Señor Jesucristo para traernos una enseñanza espiritual acerca del reino de los cielos. Y por eso Él dice, el reino de los cielos es semejante a, y comienza, ¿verdad?, a un hombre que tenía planes de irse lejos, ¿verdad?, y repartió sus bienes distribuyéndolo con sus 3 siervos que nosotros hemos leído, ¿verdad?, en el capítulo 25 del libro de Mateo, el cual a unos dice que por su capacidad le entregó 5, a otro por su capacidad le entregó 2 y a otro por su capacidad le entregó 1 talento, ¿verdad? Pero a cada uno le dio algo. Así que Dios nos ha dado algo. A todos nosotros Dios nos ha dado algo, ¿verdad? Conforme a la capacidad que Dios conoce de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios nos ha entregado algo en nuestras manos. Y no nos referimos, ¿verdad?, a algo monetario. No nos referimos a algo, ¿verdad?, una cantidad de dinero. Nos referimos a una capacidad, ¿verdad?, que tenemos para poder hacer algo en el reino de los cielos. La capacidad que Dios nos ha entregado para poder hacer algo para la obra del Señor. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para el Señor? No podemos llevar a cabo el trabajo de Dios si no estamos enfocados en el autor y consumador de nuestra fe. No podemos hacer nada para el Señor si no estamos enfocados en el Señor. Pero ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sigue a alguien? ¿Cómo usted sigue a alguien? Y vamos a suponer, ¿verdad?, que vamos a un viaje misionero. Y vamos a una aldea. Y no conocemos nada de ese lugar. Pero hay alguien en ese lugar que conoce el área, ¿verdad? Y nos dice, yo voy a ser el guía. Yo voy a ser el guía. Y esa persona conoce el lugar. Entonces él dice, ustedes me siguen por donde yo voy. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer usted para no perderse en ese lugar? ¿Qué vamos a usar de nuestro cuerpo para seguir a ese guía? Vamos a empezar con los ojos. Vamos a empezar con los ojos. ¿Por qué razón? Porque a través de los ojos usted va a ver. Usted va a ver para dónde se va. Porque es necesario, ¿verdad?, que para seguir a ese guía, usted se enfoque con su vista. Que se enfoque en aquel que lo va a guiar al destino donde tiene que llegar. Ahora nosotros no vamos a ir a un viaje misionero, sino que nosotros hemos sido llamados para llegar a la patria celestial. ¿Cuántos han sido llamados para llegar a la patria celestial? ¿Cuántos fueron llamados por el Señor para llegar a esa patria celestial? Ahora, para llegar a esa patria celestial, ¿podemos llegar como nosotros queremos? ¿Qué debemos de hacer?
tenemos que, como dice Hebreos 12, entramos a Hebreos, unimos el pasaje de Mateo 25 con Hebreos, porque no podemos hacer nada, no podemos usar nuestros talentos si no estamos enfocados en el Señor. Por eso dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, nosotros también, dice, por tanto. Esta palabra por tanto es una palabra que lo que hace es unir un texto o un capítulo con el anterior, o unir, ¿verdad?, una oración. En otras palabras, el capítulo 11 no está completo si no se continúa el capítulo 12. Recuérdese que lo que usted tiene aquí, ¿verdad?, es una traducción, y el original no habían capítulos. No había capítulo 1, 2, 3, no. Era todo directo. Por lo tanto, ¿verdad?, ahorita usted omita el número 12 ahí. Y no le estoy diciendo que le quite a la Biblia. El número 12 no es parte de la Biblia. Ese número 12, ¿verdad?, fue puesto, ¿verdad?, para un mejor uso, para estudiar, ¿verdad?, y ser más fácil para nosotros. Ahora, pero cuando dice aquí, por tanto, lo que está haciendo es continuar con el capítulo 11. ¿Y qué dice el capítulo 11? Eso lo saben todos. ¿De qué se trata el capítulo 11? ¿De qué? De la fe. ¿Y qué más? De los héroes de la fe. De los hombres, ¿verdad?, de la antigüedad que depositaron su confianza en el Señor. En otras palabras, pusieron su mirada en el Señor. Pusieron su mirada en Dios. Y como pusieron su mirada en Dios, ahora están, ¿verdad?, triunfantes. Coronaron. Como dijo el apóstol Pablo en cierta ocasión, he terminado la carrera. He guardado la fe. Así que terminar la carrera es importante, pero hay que terminarla con fe. Estos hombres del capítulo 11, usted lo puede leer tranquilamente, ¿verdad?, en su hogar. Habla, ¿verdad?, de cómo estos hombres, dice, le creyeron a Dios. Comenzando desde el principio, ¿verdad?, con Abel, que Abel, dice, tuvo fe que agradó al Señor, por lo cual presentó un sacrificio agradable al Señor. Un sacrificio de acuerdo al orden del Señor, de acuerdo al modelo que el Señor había presentado, ¿verdad?, cuando cubrió la desnudez de la primera pareja. Así que Abel dice que agradó al Señor, tuvo fe, él se acercó con fe. Y sigue hablando todo el capítulo de los hombres, ¿verdad?, de Moisés. De Moisés, que este hombre, Moisés, no recibió, ¿verdad?, de algún profeta que se le dijera, Moisés, prepárate, ¿verdad?, porque el Señor te va a llamar para rescatar al pueblo de Israel. No vemos en la Biblia que, ¿verdad?, un profeta le haya dicho algo a Moisés. La Biblia dice, ¿verdad?, de que él sabía en sí mismo que tenía un llamado de Dios. Y que por eso a la edad de 40 años trató de rescatar a su pueblo. Y por ahí, ¿verdad?, mató a un egipcio y tuvo que huir. Habían pasado ya 40 años y el Señor todavía no le había dicho nada. Pasaron otros 40 años. Ahora, en lugar de ser un príncipe que optara para ser un faraón, ahora era un pastor de ovejas que ni siquiera eran de él.
eran del suegro. Otros 40 años, y si en los primeros 40, cuando él tenía poder militar, tenía poder político, tenía poder económico, en esos primeros 40 años, si el Señor no lo llamó en esa vez, y verdad, había una razón, y es de que Moisés pudo haber estado poniendo sus ojos no en el Señor, sino en su fuerza, en el ejército, en las conexiones, verdad, militares, en las estrategias militares que él sabía, pero no así en el Señor. Por lo tanto, el Señor, verdad, 40 años lo manda a aprender, 40 años a pastorear ovejas. Ya a los 80, yo me imagino que Moisés, ¿qué se esperaría Moisés a la edad de 80 años? Si a los 40, cuando él pensaba, como lo dice Hechos capítulo 7, que él pensaba de parte de Dios que era libertador, y no funcionó, porque no era ni el tiempo ni la forma. Si ahora, 40 años después, ya a la edad de 80 años, ¿qué esperaría Moisés? Yo creo que ya nada. Moisés ya estaba esperando simplemente terminar como un pastor de las ovejas de su suegro. Pero sucede algo grandioso en la vida de Moisés. Sucede algo inesperado en la vida de Moisés. Y es que un día pastoreando, dice que él ve una zarza que comienza a arder. ¿Qué es lo que hace Moisés? Ve. Y él dice: me acercaré para ver esta grande visión. Tuvo que ver al fuego, tuvo que ver hacia Dios. Ya cuando estaba ahí, él oye su nombre, Moisés, Moisés. Entonces él entiende, ¿verdad?, de que hay alguien ahí que conoce quién es él. Hay alguien que lo conoce por nombre. Hay alguien que conoce, ¿verdad?, quién es realmente Moisés. Y él le dice: quita las sandalias, quita los zapatos de tus pies, porque donde estás es lugar santo. Y él entiende que está en la presencia de Dios. Entiende que está en la presencia de Dios. Y aunque hubieron, ¿verdad?, excusas en el llamado, accede para más adelante nosotros ver, ¿verdad?, a Moisés siendo el gran libertador del pueblo de Israel. A tal grado de que Dios le dice, ¿verdad?, a Aarón, le dice a María: en otros tiempos me voy a manifestar por sueños, visiones, por profecía, mas no así con mi siervo Moisés, que no hay otro, dice, como él en todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él aprendió a poner la mirada en el Señor. Y así podemos seguir viendo todo este capítulo 11 de los hombres que pusieron su mirada en el Señor, su mirada en Dios, y no fueron defraudados. No podemos quitar la mirada del autor y consumador de nuestra fe. No podemos quitar la mirada de Cristo. Desde el momento en que tú quites la mirada de Cristo, vas al fracaso. Vas a fracasar. Y hoy, ¿verdad?, vemos muchos defraudados en la iglesia. Muchos defraudados en el pueblo de Dios. ¿Defraudados de qué? No creo que Cristo los haya defraudado,
porque a mí Cristo no me ha defraudado. Desde el día que lo conocí, Cristo no me ha defraudado jamás. Él ha sido fiel a sus promesas. Él ha sido fiel a su palabra. Y por eso seguimos trabajando para el Señor. Por eso seguimos trabajando para el Señor. Por eso seguimos haciendo lo que Dios nos permite hacer por su misericordia. No porque seamos buenos, no porque seamos los mejores, sino porque en su misericordia Él nos permite hacer algo para la obra del Señor. Eso, cuando uno está enfocado en el Señor, no hay nada que lo vaya a separar del Señor. No hay nada que lo vaya a alejar del Señor cuando está puesta su mirada en el Señor. Por eso el apóstol decía: ¿quién me separará del amor de Dios? Por eso el apóstol Pablo, un hombre que puso la mirada en el Señor, desde que se encontró con el Señor, o mejor dicho, desde que el Señor se le reveló a Saulo. Cuando iba por allá rumbo, ¿verdad?, Damasco, buscando cristianos para encerrarlos, buscando cristianos para matarlos, buscando cristianos para hacerlos sufrir. Y hubo alguien que se le apareció. Hubo alguien en una luz, dice, una luz tan grande, porque Cristo es la luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. ¿Y qué es lo que hace una luz? Atrae. Una luz brilla y atrae. Por eso que, ¿verdad?, el apóstol Pablo queda marcado ese encuentro, porque Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cualquiera hubiera dicho, ¿verdad?, yo no te estoy persiguiendo. Yo estoy persiguiendo a esos locos que dicen son cristianos o que son seguidores de Jesús. Pero él pregunta, ¿verdad?, y él le dice, o Jesús le dice: yo soy Jesús. Tú dices que persigues, ¿verdad?, a mis seguidores. Pero en otras palabras, el Señor está dando por sentado la promesa, ¿verdad?, que le hizo a sus discípulos, que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo vendría a ser morada en ellos. Y les dice: tú no los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Por eso, un verdadero creyente que está enfocado en el Señor, aunque venga lo que venga, no puede dejar al Señor. Si está enfocado en el Señor, si su mirada está puesta en Él, no puede. No puede, ¿por qué? Porque todo el tiempo estará pensando en Él. Todo el tiempo va a estar pensando en Él. No hay forma de dejarlo. No hay forma de dejarlo. No hay forma de alejarse de Él. Por eso el salmista dice en el Salmo 139: ¿a dónde me voy a ir de tu presencia? ¿Dónde me voy a esconder de Él? Y ahora, ¿cuánto más alguien que está enamorado del Señor? ¿Cuánto más alguien que anhela estar con el Señor? Por eso Filipenses capítulo 4 versículo 8 dice que si hay algo digno de alabanza, si hay algo puro, si hay algo bueno, si hay algo bueno, si hay alguien digno de alabanza, en esto pensad. Y yo pregunto, ¿quién es digno de alabanza? Cristo. ¿Quién es bueno? Cristo. Alabado sea Jesús. Él es bueno. Y si Él es bueno, dice Filipenses 4:8, en esto pensad. Y entonces, si estamos pensando en Él,
Vamos a la escuela. ¿En qué vamos pensando? ¿Sabe? Por eso hay muchos fracasos escolares muchas veces, porque lo primero que se levanta pensando es en el examen que va a pasar. No, lo primero es pensar en el Señor. Señor, gracias. En tu nombre. Ahora, no solamente en el nombre, estudie. Por lo contrario, dejamos de pensar en Él. Dejamos de pensar en lo que es digno de alabanza. Dejamos de pensar en lo que es bueno. Dejamos de pensar en el Señor cuando ya no estamos enamorados de Él. Y en Apocalipsis, ¿verdad? A una de las iglesias, Apocalipsis capítulo 2, encontramos, ¿verdad?, una queja de parte del Señor a la primera iglesia, a las cuales se les envió la carta de Apocalipsis. ¿Y cuál es la queja del Señor? Tengo contra ti, no que has perdido. No había perdido su primer amor, pero sí lo había dejado. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios está ahí. Jesús está ahí. Si tú has dejado de pensar en Cristo, esta noche te puedes ir otra vez pensando en Él. Esta noche te puedes ir otra vez pensando en el Señor, pensando en su obra, pensando en el Evangelio, pensando en dar la buena noticia, en hacer algo para el Señor, como lo vimos en Mateo 25. Porque seguro estamos de que Dios nos ha dado algo. Dios nos ha dado algo. A todos. Todos hemos recibido de parte del Señor algo. Así que cuando dejamos de pensar en el Señor, ¿verdad? No solamente ya no lo estamos viendo. No solamente ya nos desenfocamos del Señor, sino que nos hemos alejado. Nos hemos alejado y hemos dejado el primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Quizás algunos ni siquiera han experimentado el primer amor. Quizás algunos, ¿verdad?, no entiendan esta expresión de dejar el primer amor porque nunca se han enamorado de Jesús. Los que hemos experimentado, ¿verdad?, estar enamorados del Señor, sabemos claramente cuando no estamos bien. Cuando hay algo que hemos dejado. Entendemos cuando hemos dejado de hacer algo que le agradaba al Señor. No nos desenfoquemos del Señor. Pero esta noche podemos irnos con ese amor. Esta noche podemos irnos con ese amor en nuestro corazón. Cristo está aquí. Cristo está aquí y quiere perdonar nuestros pecados. Y quiere, ¿verdad?, capacitarnos. Y quiere entregar en nosotros algo para que nosotros hagamos algo en la obra del Señor. Dice el versículo: despojándonos de todo peso. Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado que te asedia? Aunque aquí hay un pecado, en el contexto del capítulo 11 hay un pecado. Y es que si el capítulo 11 habla de la fe, lo contrario de la fe es la incredulidad. Entonces, ¿verdad?, el pecado tan grande de la humanidad es no creer en el Hijo de Dios. Es no creer en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. La pregunta para esta noche: ¿crees en el Señor Jesucristo?
como tu Señor y como tu Salvador? Porque algunos creen en Jesús como un profeta. Algunos creen en Jesús como un hombre revolucionario en ese tiempo. Unos creen en Jesús que fue un hombre que vino, ¿verdad? Y hizo cosas y lo mataron. Pero, ¿cómo tú crees en Jesús? ¿Cuál es la forma que creemos en Jesús? Yo creo en Jesús como el Hijo de Dios que vino a encarnarse en este mundo para dar su vida, para salvarme de la condenación eterna. ¿Crees en ese Cristo? Pero en este caminar, en esta trayectoria que llevamos, ¿verdad? Vienen pesos a nuestra vida. Por eso dice, despojándonos de todo peso. ¿Qué es la carga que llevas? ¿Cuál es la carga, verdad, que te aflige? El Señor dice, despójate. Despójate y pon los ojos en Jesús. Y nos da un claro ejemplo y dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos una carrera por delante y tenemos que correrla, dice, pacientemente. El problema es que queremos las cosas, ¿verdad? A nuestra manera. Puesto los ojos en Jesús. Es decir, hay que correr esta carrera, pero no hay que correrla a ciegas. Por eso les puse el ejemplo del guía. No podemos correr esta carrera o seguir esta carrera del cristianismo a ciegas, o con los ojos vendados, o con la mirada hacia otro lado. No. Este versículo dice que tenemos que seguir, ¿verdad?, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. La Biblia es clara. Para los padres, obviamente, tenemos una responsabilidad, ¿verdad?, delante del Señor, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible, para ser un ejemplo. Pero la Biblia nos dice claramente a nosotros, queridos jóvenes, querida iglesia, de que tenemos que poner los ojos en Jesús. El autor, es decir, el que da inicio, el que hizo la fe, el que da inicio a nuestra fe, el autor de la fe, el que hizo, ¿verdad?, que nosotros creyéramos en Él. En Él tenemos que confiar, en Él tenemos que tener los ojos puestos. El cual dice, mire lo que hizo Jesús. Es decir, nos pone el ejemplo. Por eso hay que poner los ojos en Él. Porque dice, puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El oprobio, ¿verdad?, el sufrimiento, el escarnio, todo lo que sufrió. Él dice que Él menospreció eso. En otras palabras, no le puso interés. No le puso interés a la traición. No le puso interés a las bofetadas. No le puso interés al sufrimiento. Le puso interés al gozo que estaba por delante. ¿Y cuál era el gozo que estaba por delante? La redención de los pecadores para la gloria de su Padre, para la gloria de Dios. Aleluya. Sigamos trabajando. Sigamos, ¿verdad?, usando los talentos que Dios nos ha dado, pero puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien hoy está a la diestra del Padre, pero que ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Dios le bendiga.